Hola chicos, bienvenidos un día más a nuestras clases online. Estamos en la segunda clase online. Pues el día de hoy vamos a tratar el tema de complejo de Golgi y lisosomas. Vamos a hablar desde la estructura, cómo fue un poquito de la historia, la clasificación de estos y principalmente cuál es la función dentro de la célula. Voy a estar dejando al final de esta presentación o de este video, que va a estar dado en diapositivas, voy a dejar toda la información sobre la referencia por si algo no quedó claro. Vas a poder consultarlo en la cajita de información, te dejo los links. Y también durante estas diapositivas vas a ver las referencias para que puedas tú consultar y complementar la información si es que algo no te quedó claro. Y pues ahora sí, no me voy a enrollar más, pues comencemos. Estamos con el complejo de Golgi. El complejo de Golgi pertenece a un sistema llamado sistema endomembranoso, el cual trabaja en conjunto para empacar, transportar o modificar ciertos lípidos o proteínas. Si hablamos del sistema endomembranoso principalmente, podríamos ver que engloba, por ejemplo, la envoltura nuclear, los lisosomas, retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Ahora sí, bueno, dando esta pequeña introducción, vamos a comenzar. ¿Qué es el aparato de Golgi o el complejo de Golgi? Es un conjunto de vesículas aplanadas. Tiene la forma como si fueran este tipo de canales, los cuales van a estar aplanados en ciertas porciones, pero van a estar comunicados entre sí. En la mayoría de las células se encuentra en el citoplasma. Aquí es donde se encuentra. Recuerden que el citoplasma es el medio acuoso, el cual comunica y también sirve como medio de transporte en las células procariotas y eucarióticas. El complejo de Golgi, su principal función es complementar la posttraducción. En un video anterior que ya habíamos visto, les voy a dejar aquí el link por si no lo han llegado a ver, hablamos sobre síntesis de proteínas. El complejo de Golgi ayuda en la función después de la traducción, es decir, después de que salieron las proteínas, va a ayudar al momento del proceso de la traducción, a que las proteínas sigan su camino hacia otros complejos celulares, los cuales van a ser utilizados por la célula. ¿Y cuál es la función del aparato de Golgi después de la traducción, después de que ya están las proteínas formadas, antes por aminoácidos y ocurrió todo esto en la síntesis de proteína? Bueno, va a pasar que va a empaquetar y otorgar una dirección a todas las moléculas de la célula, principalmente a proteínas, lípidos y carbohidratos. Y de ahí las va a encaminar a vesículas, ya sea que las encamine en forma de vesículas o a lisosomas, o también puede ser que sean desechadas en la membrana celular. Bueno, las proteínas que va a sintetizar el retículo endoplasmático, todo se conecta. Como ya dije anteriormente, el sistema endomembranoso engloba el núcleo, la envoltura nuclear, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y lisosomas. Estos están conectados y requieren todos estar en esta sintonía para que se puedan utilizar proteínas, carbohidratos o lípidos para el transporte y ser utilizados en la célula. Bueno, ¿de dónde llegan todos estos complejos o estas biomoléculas? Van a llegar al aparato de Golgi a través del retículo endoplasmático rugoso y se van a transferir a través de algo que se llama vesículas. Recordemos anteriormente que vimos endocitosis, fagocitosis y pinocitosis y definimos las vesículas como estas pequeñas bolsitas que transferían ciertos materiales que comía o desechaba la célula, ya sea para que salgan o entren en exocitosis o endocitosis. Y bueno, estas van a llegar al aparato de Golgi en forma de vesículas y se van a desprender, se desprenden del retículo y van a migrar. Pueden migrar obviamente desprovistas desde los polirribosomas, que si hablamos otra vez de síntesis de proteínas, los polirribosomas son estas cadenas de ribosomas, que son ribosomas formados en una filita, como si fueran una colita, que van a entrar y salir directamente con aminoácidos para que la síntesis de proteínas sea más rápida.
Bueno, y de ahí se van a fusionar a las membranas del aparato de Golgi. Vuelvo a repetir, el aparato de Golgi, su principal función es el de transferir, o bueno, de él transfiere o recibe algunas proteínas, carbohidratos y lípidos que vienen en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo se van a transferir o cómo van a llegar estas macromoléculas o biomoléculas? Van a llegar a través de vesículas pequeñas y van a migrar y llegan al aparato de Golgi para ser empaquetadas o dirigidas a ciertos lugares, que como ya vimos aquí en esta diapositiva, el aparato del Golgi empaqueta y otorga direcciones a moléculas o biomoléculas posibles para la realización de procesos vitales en la célula. Bueno, un poco de recordar para que no nos perdamos. Una vesícula es un organelo, como ya les dije, es como si fuera una pequeña bolsa que forma un compartimiento pequeño y va a estar cerrado o separado del medio extracelular o intracelular, dependiendo, bueno, más bien intracelular porque la necesitamos cuando hacemos endocitosis o fagocitosis. Y bueno, va a estar cerrado, va a estar protegida porque aquí va a contener las biomoléculas, ya sea lípidos, proteínas o carbohidratos, vuelvo a repetir, para estar también separados del citoplasma por una doble membrana, como la podemos ver acá, una doble membrana de lípidos. Se parecen mucho las vesículas a la membrana celular, sí, porque también cubre, más bien cumple esta función de proteger al material que es transportado del medio externo. Y bueno, estas vesículas almacenan o transportan, o también llegando una vez a los lisosomas, digieren los productos y residuos celulares. Aquí tenemos esta imagen en donde vemos la doble capa lipídica. Tenemos un núcleo viscoso, el cual va a contener también ciertos materiales que va a necesitar la célula y un citoesqueleto. Recordemos esta definición de vesícula. Voy a seguir recordándoles y vamos a hablar sobre polirribosoma. Como vimos anteriormente, cuando llegan este tipo de biomoléculas, van a llegar de retículo endoplasmático rugoso, pero también van a ser desprovistas o pueden llegar también del polirribosoma. ¿Y qué era un polirribosoma? Recordando el video anterior de ribosomas, es el conjunto de ribosomas que están asociados, como ven aquí, como una pequeña cadena de ribosomas, las cuales realizan la traducción de manera simultánea. Es decir, cuando vemos un polirribosoma, realizan la traducción en manera más rápida, ya que vienen varios ribosomas al mismo tiempo o a la misma vez y entonces están saliendo todas estas traducciones y se están formando proteínas a partir de aminoácidos. Aquí vemos las dos subunidades, la pequeña y la grande, o también subunidad mayor y subunidad menor. Y los ribosomas, que esta es la cadena de ARN con el mensaje, traduciéndolo a partir de un codón y salen o se producen las proteínas. Ya saben que interviene el ARN de transferencia, lleva un aminoácido y unas bases nitrogenadas que se complementan con el codón y de ahí van a salir estas proteínas. Bueno, eso recordando que es una vesícula y un polirribosoma. Bueno, en las células secretoras de las vesículas, es decir, una vez que llegan las vesículas, se van a condensar en forma de secreción y bueno, el complejo que llega es una estructura polilarizada, es decir, el complejo de Golgi es una estructura polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos caras y estas dos caras me van a hacer diferentes funciones. Estas caras se llaman cis y la otra se llama trans. Recordemos que el complejo de Golgi, si hablamos de su estructura, entonces tenemos dos caras, una cis y otra trans. Bueno, ¿cuál es la función de cada una de ellas? La primera cis es que recibe las vesículas que brotan del retículo endoplasmático. Recuerdan que llegaban las vesículas y que entonces llegaban conteniendo el material que se iba a utilizar o se iba a degradar dependiendo. La cara cis va a recibir estas vesículas, mientras que la cara trans va a originar vesículas por las cuales el material abandona el complejo, es decir, lo que ya no voy a utilizar o lo que voy a desechar o lo que puede ir a convertirse en otra función o en otra parte de la célula sale por la cara trans. Entonces,
Cis recibe y trans origina vesículas que después van a ser transportadas ya sea a lisosomas o van a salir en exocitosis. Bueno, y aquí tenemos una imagen que podemos ver las vesículas que se separan del aparato de Golgi, que serían trans, que estas son las que se forman, y cis recibe. Ahorita les voy a poner otra imagen. Y bueno, tenemos estas vesículas, como ya lo vimos anteriormente, son estas tipos bolsitas que tienen una doble membrana lipídica, que tienen un espacio en el cual almacenan las biomoléculas, que tienen también un núcleo acuoso viscoso, etcétera. Bueno, todas estas vesículas van a venir del retículo endoplasmático. Pasamos a la siguiente imagen y tenemos ya más específico, este es el complejo de Golgi y tenemos dos caras, cara cis y cara trans. La cara cis recibe las vesículas provenientes del retículo endoplasmático y la cara trans forma vesículas las cuales van a ser dirigidas a lisosomas o van a ser desechadas por exocitosis. Aquí tenemos la vesícula de transporte. Yo creo que este esquema está más representativo y les puede mostrar. Ya veníamos diciendo que el complejo de Golgi son unos sacos aplanados que están comunicados entre sí. Aquí los podemos ver, que también reciben el nombre de cisterna. Bueno, las cisternas del complejo de Golgi van a presentar ciertas enzimas y estas enzimas se encargan de diferir según la posición de la cisterna. Bueno, estas enzimas se encargan de la degradación o, por ejemplo, de la participación en glucosilación, fosforilación o hidrólisis, dependiendo de lo que queramos hacer o de las enzimas, el material que quieran romper. Tengo que agregar aquí que, bueno, aparte de que el aparato de Golgi recibe proteínas, también recibe lípidos y estos viajan a través del complejo de Golgi y pueden sufrir ciertas modificaciones. También voy a agregar que a veces cuando, por ejemplo, aquí me voy a regresar, cuando se agregan o se pueden eliminar proteínas y lípidos, los cuales pueden salir en cadenas cortas. Ya sea que yo agregue o que rompa en alguna proteína o lípido, pero ¿qué puedo agregar o qué puedo en este caso romper? Pues se pueden agregar fosfatos. Puedo yo, ya sea que modifique esos lípidos o otras proteínas para que sean utilizados en otros organelos. También pueden haber proteínas clasificadas como secuencias. Cuando salen estas proteínas, tienen ciertas secuencias de aminoácidos y tienen etiquetas químicas, las cuales después van a ser utilizadas en otro organulo, ¿no? Bueno, ¿dónde encontramos todo esto del aparato de Golgi? Me voy a regresar aquí. ¿Dónde encontramos el complejo de Golgi? Principalmente en células salivales, en el sistema inmunológico también y en enzimas digestivas. Y bueno, todo esto sería la función del complejo de Golgi. Ok, chicos, pues continuamos ahora con los organelos llamados lisosomas. Y antes de empezar con los organelos llamados lisosomas, les voy a contar una breve historia. Hubo un personaje llamado Meshnikov que a finales del siglo XIX observó que dentro de la célula había unas estructuras esféricas las cuales actuaban en fagocitosis. No se había dado cuenta, los confundió, o bueno, son similares a los endosomas. Acuérdense que los endosomas son iguales a esas estructuras que se forman a partir de vesículas que intervienen en endocitosis. Los confundían muchos con endosomas y fagosomas, ya que tenían esta forma, pero se dieron cuenta que los lisosomas, dentro de ellos mismos, de su estructura, había diferencia en el pH y tampoco podían sintetizar ciertos compuestos a partir de fosfato. Ahora sí, comencemos. Empezamos con la estructura. Bueno, los lisosomas son vesículas limitadas por una membrana. Si se dan cuenta, los organelos celulares se parecen mucho a la membrana plasmática, ya que también tienen estas estructuras de membranas que los protegen del medio, ya sea intra o extracelular, y también pues para intercambio de ciertos materiales. Bueno, los lisosomas contienen estructuras las cuales
estas estructuras, contienen más de 40 enzimas hidrolíticas. Les decimos hidrolíticas porque recordemos un poco de hidrólisis, que es cuando se rompen ciertos enlaces en los cuales interviene agua. Bueno, estas enzimas se van a encontrar principalmente en células fagocíticas. Anteriormente ya estuvimos hablando de endocitosis y la clasificación de fagocitosis y pinocitosis. Recuerden que fagocitosis son aquellas células las cuales ingieren ciertas bacterias o ciertos virus a través de endosomas o de pseudópodos, los cuales van a ser digeridos en el interior. Bueno, se encuentran también en macrófagos, que los macrófagos son glóbulos blancos, los cuales pertenecen al sistema inmunológico. Y pues nos van a defender de agentes extraños, como ya lo dije, virus o bacterias o ciertos artefactos que no pertenecen a nuestro cuerpo, activan y van al ataque en, pues precisamente en el interior de nuestro organismo. Bueno, recalcando, ¿qué son los lisosomas? Son organulos o corpúsculos generalmente esféricos y tienen ciertas dimensiones. Aquí no lo puse, pero se los estoy diciendo. Pueden llegar de 100 a 150 nanomicrómetros. Recuerden que un nanomicrómetro es una 1000 millonésima parte de un centímetro. Y bueno, puede llegar a representar el 5% del volumen celular. Ahora sí, me sigo con la siguiente diapositiva. Ya hablamos que los lisosomas tienen ciertas enzimas. Estas enzimas se llaman hidrolasas. Cuando ustedes vean la terminación asas, quiere decir que estamos hablando de una enzima. Estas enzimas se van a encargar de degradar a componentes celulares, los cuales la célula ya no utilice o que se vayan a convertir en otros para que sean reutilizables para la célula, como aquí lo dice. Algunos ejemplos de estos componentes sería el colesterol, que pertenece a un ácido graso, y si nos vamos a los grandes grupos, pertenece a los lípidos. Bueno, como ya lo repetí, estas enzimas funcionan para la descomposición de estos componentes que ya no le van a servir a la célula o para ser reutilizados por la misma. Las hidrolasas tienen ciertas clasificaciones y de acuerdo al tipo de componente que degradan, tienen ciertos nombres. Recuerden, ahorita los vamos a ver o se las voy a poner en un mapa conceptual y ahí podemos ver varios tipos de estas enzimas. También voy a recalcar que una enzima es un catalizador, es decir, interviene en los procesos en los cuales va a acelerar una reacción en el organismo. Aquí tenemos un pequeño mapa, el cual tenemos tres estructuras y se las voy a describir. En la primera tenemos la célula como tal y tenemos los organelos o orgánulos celulares. Y bueno, estos van a estar compuestos o alrededor van a estar las enzimas que se llaman hidrolasas, van a estar representadas con estos puntitos negros. En el esquema B, los componentes ya se encuentran degradados, es decir, una vez que tenemos estas hidrolasas, ya sea, pues se pueden descomponer complejos biomoléculas, por decirlo así, proteínas, ácidos nucleicos, grasas, etcétera, pero también hay veces que la célula ya no utiliza ciertos organelos que también puede degradar o pueden degradar, en este caso, los lisosomas. Y bueno, este lisosoma, entonces, una vez que degrada los componentes, va a excretar los componentes celulares a través de pequeñas vesículas, ya sea que estas vesículas salgan por exocitosis al medio extracelular y se desechen, o que se vayan a otros complejos celulares, los cuales van a ser reutilizados. Aquí anteriormente yo les dije que esto era una célula, no es una célula, es un lisosoma y aquí tenemos varios componentes, los representaron con varios colores, pero recuerden que un lisosoma no solamente degrada moléculas como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos grasos, sino que también puede degradar ciertos componentes o organulos de la misma célula que ya no sean necesarios para esta.
Bueno, las enzimas, las que les dije anteriormente, que se llaman hidrolasas, tenemos varios ejemplos. Estos ejemplos son de acuerdo, o se llaman así estas enzimas, de acuerdo a lo que degraden. Tenemos aquí ribonucleasa, desoxirribonucleasa, fosfatasa, proteasa, sulfata, lipasa. Ejemplo, estas degradan ácidos nucleicos, ARN y ADN. Y tenemos aquí que estas degradan grupos fosfatos y proteínas. O que tenemos aquí lípidos y sulfato. Lípidos, recuerden que son ácidos grasos. También rompen enlaces peptídicos o enlaces éster en las grasas, por ejemplo. De ahí, aquí tenemos una imagen vista a microscopio electrónico, el cual podemos ver un lisosoma. Y como ya les dije, es esta forma esférica. Dentro tenemos las enzimas. Bueno, los lisosomas constan de esta membrana. Esta membrana que está aquí los va a proteger del medio externo. Es decir, todo esto que está aquí puede ser el citoplasma. Y va a impedir que las enzimas que están aquí pasen hacia el citoplasma o el citosol, porque van a crear una barrera. Y va a contener un pH distinto. Ejemplo, el citoplasmocitosol tiene un pH de 7.2. Si nos vamos recordando la escala del pH, recuerden que tenemos 7 es neutro. Si nos vamos hacia abajo de 1 al 6, significa que es ácido. Y si nos vamos del 7 para arriba, que sería hasta el número 14, es alcalino. Bueno, el citosol o citoplasma va a tener, en este caso, un pH neutro y lo necesita tener así para que la célula tenga un buen funcionamiento. Pero los lisosomas tienen un pH ácido, más o menos andan en un 5. Entonces, esta barrera que está aquí, esta doble membrana, los va a proteger para que estas enzimas no se dispersen en el citoplasma o citosol y entonces se creen conflictos en el funcionamiento de la célula. Esta imagen que tenemos aquí es el lisosoma y podemos ver que funciona a través de proteínas de transporte, que ahorita las voy a mencionar más adelante. Esas proteínas de transporte intervienen en la función enzimática. Y en esta doble membrana, como ya les dije, funciona para contener a las enzimas que están en el interior. Y bueno, una doble membrana lipídica o membrana de lípidos, la cual va a permitir el paso o entrada de protones. Ahorita se los voy a explicar en la siguiente imagen. Aquí lo tenemos ya en grande. Tenemos la membrana o la doble membrana formada por lípidos y en la parte de dentro tenemos las enzimas que se llaman hidrolasas. Y las hidrolasas se clasifican dependiendo del tipo de compuesto que van a descomponer. Aquí tenemos la imagen. Es lo mismo que está aquí. Si ven aquí, este es el lisosoma, pero acá adentro pues tenemos, bueno, en este esquema otra vez el lisosoma, pero lo tenemos como que más químicamente. Tenemos en la parte del lisosoma, en la parte de en medio, tenemos que tiene un pH ácido, como ya les dije, más o menos tiene un pH de 5. En este se encuentran todas las proteínas, todas las enzimas, nucleasas, proteasas, glicosidasas, lipasas. Aquí ven la terminación asa, estamos hablando de enzimas, no olviden esa terminación, asa. Estas permiten que pues se degrade el material que va a estar contenido, ya sea lo que llegue. Pueden llegar ácidos nucleicos, proteínas, ácidos grasos. Y lo que va a permitir esto, o cómo va a funcionar el lisosoma, a través de ATP, ¿sí? A través de la energía del ATP va a intercambiar los protones del medio extracelular, que en este caso sería, bueno, el citoplasma. Y lo que va a hacer, en este caso, que estas enzimas no salgan al medio del citoplasma, es que va a haber un intercambio constante entre protones por una bomba de ATP que le va a permitir este tipo de intercambio. Bueno, aquí tenemos igual que está formada por nucleótidos y azúcares, pero lo principal, para que estas enzimas no salgan, necesito que haya una bomba de protones que están intercambiados, que se están intercambiando constantemente del citosol a el lisosoma, para que se mantengan las enzimas hidrolasas dentro del lisosoma y entonces no alteren este pH.
¿Cuál es la clasificación de los lisosomas? Tenemos dos, los lisosomas primarios y los lisosomas secundarios. También aquí, no todos los lisosomas son iguales, dependiendo también de la enzima que tengan, por ejemplo, del compuesto al que vayan a degradar, también se clasifican o son diferentes. Bueno, los lisosomas primarios contienen hidrolasas. Estos lisosomas las contienen en su interior y estos lisosomas se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso y del complejo de Golgi. Recuerden que anteriormente vimos en el aparato de Golgi la cara cis y la cara trans, que la cara cis recibe del retículo endoplasmático, ya sea liso o rugoso, ciertas vesículas y la cara trans es la que va a formar vesículas para que se vayan directamente a los lisosomas. De ahí tenemos los lisosomas secundarios que van a aparecer como consecuencia de la fusión de ciertos lisosomas. Pueden contener o en este caso contienen vacuolas, tienen materiales digeridos. Entonces voy a recalcar. Lisosomas primarios son los que se forman del retículo endoplasmático rugoso y del complejo de Golgi. Y los lisosomas secundarios son los que se forman de los lisosomas primarios y contienen, en este caso, vacuolas o materiales digeridos. Ya les dije que materiales digeridos no solamente podemos tener biomoléculas, sino también podríamos tener algunas partes de la célula u otros organelos, por ejemplo, otra mitocondria, un aparato de Golgi, etc. ¿Cuál es la función de los lisosomas aparte de, bueno, principalmente degradar? ¿Degradar a partir de quién? De estas enzimas que se llaman hidrolasas. Y bueno, esta función va a ser de dos tipos. Tenemos digestión intracelular y digestión extracelular. Función principal de lisosomas, digestión. Lo voy a clasificar en dos. Primero me voy a ir con la digestión extracelular. Extra, fuera de, en este caso, de la célula. Los lisosomas primarios, por el proceso de exocitosis, recuerden que exocitosis es liberación de los materiales que ya no me van a servir. Ya lo vimos en clase. Si no recuerdan esto, por favor les pido que den un repaso a sus apuntes. Bueno, exocitosis vierten sus enzimas fuera de la célula y degradan el material. Entonces, en la digestión extracelular, los lisosomas liberan ciertas vesículas que van a ser degradadas afuera de la célula por un proceso que se llama exocitosis. Después vemos la digestión intracelular. Intracelular dentro de la célula. Esto va a ocurrir dentro de los lisosomas. Aquí tenemos otros lisosomas, los cuales aquí vemos las enzimas y para que actúen en la degradación de los complejos celulares que la célula digerió. Bueno, esta ocurre en el interior de los lisosomas, es realizada por los lisosomas secundarios y se procesa el material. Voy a hacer una pausa aquí para que demos un pequeño repaso. Tengo dos tipos de digestión extracelular y digestión intracelular. La digestión extracelular va a estar dada por exocitosis y actúan los lisosomas primarios. Recordemos que los lisosomas primarios vienen de retículo endoplasmático rugoso y de aparato de Golgi. Y tenemos la digestión intracelular dentro de la célula y va a estar dada por los lisosomas secundarios. Y aquí se va a procesar el material que ya viene ya sea de organelos a través de unas vacuolas. Esto, la digestión intracelular, o sea, dentro de los lisosomas, se va a clasificar en dos, en autofagia y en heterofagia, que ahorita las vamos a ver más adelante. Te voy a pedir que vayas procesando esta información, que vayas analizando la información. A lo mejor en este momento tienes muchas dudas, pero trato de sintetizar lo más que puedo. De todos modos, sabes que tengo los comentarios, tengo activados los comentarios. Puedes ahí tú dejar tus comentarios o tus dudas. Bueno, seguimos. Ya vamos a terminar. Heterofagia. Tengo dos, acuérdense que tengo digestión intracelular y extracelular. Estoy hablando de digestión intracelular dentro de la célula. En la heterofagia, las sustancias que van a ser digeridas van a provenir del medio externo. ¿Y qué es lo que va a pasar con estas sustancias que van a estar dirigidas o que vienen del medio externo? Bueno,
Primero van a ser captadas, ya sea por fagocitosis o pinocitosis. Ya ustedes saben el proceso de que tenemos catrina, miosina, ¿sí? ¿Se acuerdan de este tipo de proteínas que actuaban en este caso en endocitosis y pinocitosis? Estas quedan contenidas formando un endosoma. Y bueno, una vez que pasa esto, mejor aquí se los voy a poner, pero de todos modos lo vamos a ir repasando. En heterofagia, principalmente se puede dar por fagocitosis o pinocitosis. Aquí vemos cómo están los lisosomas primero. ¿Qué es lo que va a pasar? A través de la formación, ustedes ya saben que se forma una tipo fosita que va a estar dada por proteínas llamadas miosina, catrina y actina, que estas van a actuar para que se haga, se haga esta invaginación y entonces viajar a través de esa vesícula y que esa vesícula se fusione con un lisosoma primario. Estos lisosomas van a vertir sus enzimas para degradar el contenido que tiene dentro este fagosoma. Me voy a regresar aquí. Recuerden que todo esto pasa una vez que la célula va a ingerir un material de medio extracelular. Aquí podemos ver que están comunicados el aparato de Golgi, que ustedes saben que en la cara trans se van a formar vesículas que pueden ser dirigidas a los lisosomas. Me voy a regresar para que ahorita no los haga yo bolitas. Una vez que el endosoma se fusiona con los lisosomas, entonces estos productos, ya les dije, van a actuar. Una vez que está formada ese tipo de bolsa, llegan las hidrolasas y van a formar principios inmediatos. O sea, una vez que se degradan, al degradar se pueden formar proteínas o aminoácidos, o ya les dije, algo que se llaman ácidos nucleicos. Y bueno, estos van a tener dos opciones, o una de dos. O vuelven, en este caso, o son utilizados por otros organelos o son eliminados por exocitosis, ¿sí? Pueden ser utilizados por otros organelos celulares como la mitocondria, como el retículo endoplasmático, etcétera, ¿sí? O la otra, pueden ser eliminados totalmente y entonces se liberan por exocitosis al medio extracelular. Una vez que pasa esto y ya fueron convertidos a principios inmediatos, entonces el lisosoma se queda con un cuerpo residual y puede ser aprovechado por las enzimas, que le recuerden que las enzimas pues las van a desnaturalizar, ya sea que lo dirija a una parte u a otra de la célula. Y finalmente, los organismos unicelulares, pues como ya les dije, van a expulsar, entonces aquí, por exocitosis. Hasta ahí vamos bien con heterofagia. Recuerden que heterofagia pertenece a la digestión intracelular, dentro de la célula. No es necesario que recuerde fagocitosis y pinocitosis, pues ya lo vimos en la clase. Ahora sí, me voy con algo que se llama autofagia. Antes de que me vaya yo aquí, ¿se acuerdan que les dije? Puede ser que, porque aquí no les expliqué esta parte, puede ser que en este caso los lisosomas aprovechen a partir de estos complejos, ya sea ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos, etcétera, o se desechen por exocitosis. Cuando pasa esto, queda un cuerpo residual y entonces este cuerpo residual también puede ser aprovechado. Miren, ¿se acuerdan que les dije que no solamente los lisosomas se encargan de degradar, en este caso macromoléculas o biomoléculas, sino también algunos organelos que ya no sirven para la célula? Pueden ser algunas mitocondrias, pueden ser otros lisosomas y miren, aquí ustedes ven cómo se forma esta vacuola que va a englobar o a contener en este caso el organulo y después se va a encontrar con los lisosomas primarios para ser degradado. Acuérdense que este cuerpo residual puede ser eliminado o aprovechado dependiendo las funciones de la célula. Y bueno, vuelvo a recalcar, están en contacto aparato de Golgi, retículo endoplasmático y finalmente lisosomas, en un sistema llamado sistema endomembranoso. Me voy con algo que se llama autofagia y finalizamos así nuestro tema. En autofagia,
Es la digestión de los componentes que se encuentran dentro de la célula. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Las estructuras van a ser digeridas o rodeadas por una lámina de retículo endoplasmático liso. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser como si estuviéramos en fagocitosis. En lugar de formar pseudópodos, se va a formar una cierta estructura a partir de una lámina de retículo endoplasmático liso. Esta se va a funcionar con los lisosomas primarios y va a formar una vacuola autofágica, así se le conoce. Bueno, una vez que esto pasa, los lisosomas van a vertir las enzimas, recuerden, estas enzimas que se llaman hidrolasas, y en el interior destruyen los componentes que se quieren desechar y finalmente quedan los cuerpos residuales. Aquí lo vemos en un esquema. Tenemos en este caso las partículas de glucógeno, ya sea, por ejemplo, azúcares, podría ser un ácido graso, tenemos una mitocondria, llega el retículo endoplasmático liso y forma una vacuola, como si fuera en este caso una vesícula. Y esta vesícula se va a encontrar con los lisosomas primarios para que ellos viertan en su interior de esta vacuola formada por retículo endoplasmático las enzimas llamadas hidrolasas, dependiendo si tenemos aquí, por ejemplo, partículas de glucógeno, serían las glicosinasas, por ejemplo. Aquí entonces tenemos que ya la partícula está degradada, ya están los lisosomas. Esta vacuola autofágica se cierra, se liberan los lisosomas y queda un cuerpo residual, que este cuerpo residual va a ser utilizado o no por la célula. Como dato adicional, quiero decir que los lisosomas, si alguna de estas, por ejemplo, hidrolasas, alguna de estas enzimas, ya sea que no se segregue en la forma que tiene que ser requerida o en menor cantidad, produce algunos problemas a nivel organismo. Por ejemplo, si la sulfatasa no se encuentra presente o no se segrega en las cantidades correctas, puede provocar, en este caso, fallas en el crecimiento, puede no desarrollarse o no tener un crecimiento completo. También se puede provocar retraso mental, ya sea que falte alguna enzima o esté inactiva. Puede ser algunas de las enfermedades que se pueden producir en los lisosomas. Ahora sí, chicos, pues finalmente aquí tenemos las referencias. ¿De dónde sacamos la información? Ustedes la pueden consultar. Me basé en estas 4 referencias. Cualquier duda que tengan pueden repetir el video o lo pueden pausar y así quedaría este tema finalizado. Y así concluye el tema de complejo de Golgi y lisosomas. Si hay alguna duda me la puedes hacer llegar por la página de Facebook o también me la puedes comentar aquí abajo en la caja de información. Si no entiendes algo, vamos a hacer una pequeña evaluación. Son 10 preguntas. Te voy a dejar también el link en la parte de abajo para que tú vayas a la página, te direcciona y entonces vas a ser evaluado para ver si comprendiste este tema. No olvides dejar tu correo, la página te da las instrucciones y finalmente así concluimos esta segunda clase online. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Keep it low key, keep it soft.